en una escuela común de un tranquilo suburbio, donde los días parecían repetirse entre risas inocentes, tareas escolares y recreos bulliciosos. Una historia inesperada cambiaría para siempre la percepción de lo que significa ser fuerte. Camila, una niña de 12 años, con una sonrisa tímida y ojos llenos de sueños, enfrentaba un reto invisible para muchos. Cada día, al cruzar las puertas del colegio, sabía que tendría que soportar las burlas, empujones y risas crueles de Iván, el típico matón que se alimentaba del miedo ajeno. Pero lo que ni él ni nadie sabía era que detrás de esa niña callada se ocultaba una historia tan poderosa como devastadora. Hoy vas a conocer una historia que se volvió viral. Y quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu manera de ver el mundo. Si te gustan los relatos que combinan emoción, justicia y transformación, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué harías si fueras Camila? Cada mañana, Camila caminaba hacia la escuela con un nudo en el estómago. Aunque sus notas eran excelentes y sus profesores la admiraban por su dedicación, el pasillo que llevaba a su aula era un campo minado. Iván, un chico alto para su edad, con actitud desafiante y seguidores inseguros, había convertido a Camila en su blanco favorito. Las razones no eran claras, tal vez su piel, su cabello trenzado, o esa forma de mantenerse serena ante la tormenta. Pero lo cierto era que la violencia verbal y física se intensificaba con cada semana. Nadie parecía querer intervenir. Algunos profesores cerraban los ojos, temerosos de represalias o demasiado ocupados para involucrarse. Los demás alumnos reían por nerviosismo o preferían ignorar. Camila, aunque herida, guardaba silencio. En casa, evitaba contar lo que ocurría. Su padre, un hombre reservado y estricto, le había enseñado a ser fuerte, pero ella temía decepcionarlo si mostraba debilidad. Sin embargo, en el fondo, algo en ella comenzaba a cambiar. El dolor no la quebraba, la estaba preparando. Una tarde, tras un empujón que la dejó con el uniforme roto y los libros en el suelo, Camila tomó una decisión. Ya no podía más. No era una víctima. Recordó las palabras de su padre una noche antes de una misión. El verdadero poder no está en atacar, sino en saber cuándo y cómo defender lo que amas. Esa noche, mientras lavaba sus heridas en silencio, miró el retrato de su padre en uniforme y supo que había llegado el momento de actuar. Al día siguiente, Camila llegó a casa más temprano de lo habitual. Sus ojos ya no brillaban de tristeza, sino de determinación. Mientras su madre preparaba la cena, ella subió directo a su habitación, tomó su celular y marcó un número que pocas veces usaba. Al otro lado de la línea, una voz grave, disciplinada y amorosa respondió: «Mi princesa, ¿todo bien?». Camila dudó solo un instante, pero luego, con un tono firme que sorprendió incluso a su padre, le dijo: «Papá, necesito que vengas. No por mí, sino por algo que solo tú puedes ayudarme a detener». Su padre, el general Alejandro Mendoza, era una leyenda en las Fuerzas Armadas. Reconocido por liderar misiones de paz en zonas de conflicto extremo, su sola presencia imponía respeto. Pero en casa, era simplemente papá, un hombre que cuidaba las plantas, leía libros de historia africana y cantaba canciones inventadas para hacer dormir a sus hijas. Al escuchar la voz de Camila, supo que algo grave pasaba. No hizo preguntas. Solo respondió: «Estoy en camino». Esa misma noche, voló desde la base militar hasta la ciudad, sin dar explicaciones. Sabía que cuando una hija llama, no se espera. Lo que Camila no sabía era que su padre no solo planeaba hablar con la escuela. Él quería enseñar una lección más profunda, no a través del miedo, sino del ejemplo. El verdadero liderazgo, pensaba, se transmite con dignidad, no con gritos. A la mañana siguiente, vestido de civil pero con el porte que lo caracterizaba, se presentó en la dirección de la escuela. Su sola presencia silenció el ambiente. Las secretarias se pusieron de pie. Los profesores lo reconocieron por las noticias. Y cuando preguntó por Iván y su familia, nadie se atrevió a cuestionar su autoridad. El encuentro inesperado. En el patio central del colegio, donde tantas veces Camila había sido humillada, se organizó una reunión inusual. El director, nervioso pero colaborador,
accedió a la petición del general, hablar directamente con Iván, en presencia de su madre y algunos profesores. Camila también estaría presente. Nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir, pero la tensión era palpable. Algunos alumnos espiaban desde las ventanas. Nunca habían visto a un adulto tomar el asunto con tanta seriedad, y mucho menos a un padre intervenir con tanta solemnidad y respeto. Iván, acostumbrado a dominar con miradas y sarcasmos, se mostró incómodo. No entendía qué hacía ese hombre allí ni por qué todos lo trataban con tanto respeto. Cuando el general entró en el patio y lo miró directamente a los ojos, algo en su actitud cambió. Alejandro no levantó la voz, no lo humilló ni lo amenazó. Simplemente le habló como si estuviera frente a un joven soldado, con firmeza, pero con dignidad. Le contó una historia real, de cómo en una de sus misiones en el extranjero, un niño había perdido la vida por culpa de un abuso de poder, por alguien que se creyó más fuerte que los demás. La historia conmovió a todos. Iván intentó mantener su máscara de indiferencia, pero sus ojos no pudieron ocultar el impacto. Por primera vez, alguien le hablaba no como a un delincuente en formación, sino como a un ser humano capaz de cambiar. Camila observaba en silencio, sorprendida por la forma en que su padre transformaba una confrontación en una lección de vida. En lugar de sembrar miedo, sembraba conciencia. Era una batalla distinta, donde la violencia no tenía lugar, y la palabra se convertía en la herramienta más poderosa. El cambio comienza con un gesto. Después del impactante discurso del general, el ambiente en la escuela se volvió denso, pero también cargado de reflexión. Iván, aún con la confusión reflejada en su rostro, se quedó sentado en el banco del patio sin saber cómo reaccionar. Nadie esperaba que el chico más temido se quedara en silencio. Camila, por su parte, no sentía ni orgullo ni venganza, sino una extraña mezcla de alivio y empatía. Ver a su agresor desmontado por la fuerza de las palabras, sin un solo grito, era una experiencia que superaba cualquier fantasía de justicia que hubiera imaginado. El director, conmovido y algo avergonzado por no haber actuado antes, pidió disculpas públicamente a Camila y a su familia. Reconoció que había ignorado señales, subestimado denuncias, y que la escuela debía replantearse su forma de lidiar con el acoso. Las palabras del general no solo habían tocado al joven Iván, sino también a los adultos que, por comodidad o miedo, habían permitido que esa situación creciera. Alejandro no pidió castigo. Solo exigió una cosa, que todos los niños y niñas de ese colegio fueran educados en valores, no solo en materias. Iván, inesperadamente, se acercó a Camila en los días siguientes. No lo hizo para disculparse de inmediato, sino para observarla, para escuchar lo que tenía que decir en clase, para descubrir quién era esa niña que había soportado tanto. El proceso fue lento, pero real. Empezó a sentarse más cerca de ella, a participar sin interrumpir, y una mañana, le entregó un dibujo, una niña con capa, de pie sobre un aula, con una frase que decía valiente sin gritar. No era una redención completa, pero sí un primer paso hacia el cambio. Y Camila, con la madurez de quien ha sido herida y ha elegido sanar, lo aceptó con una sonrisa serena. El legado del general. La visita de Alejandro no fue un evento aislado. Lo que comenzó como una intervención paternal se convirtió en una transformación completa para la comunidad escolar. A petición de algunos profesores y padres conmovidos, el general fue invitado semanas después a dar una charla sobre liderazgo, respeto y disciplina emocional. El auditorio estaba repleto, y por primera vez, no solo los estudiantes escuchaban atentos, sino también los adultos. Las historias que contaba no eran solo anécdotas militares, sino reflexiones humanas sobre el poder, el miedo y la responsabilidad. Camila asistía en silencio, sentada en la primera fila. Ya no era vista como la niña rara o la callada, sino como una figura de admiración. Su fortaleza silenciosa se había convertido en ejemplo, y muchos empezaban a ver en ella una líder natural. Algunos padres incluso se le acercaban a su madre para felicitarla, sorprendidos de cómo una niña tan joven había soportado tanto sin perder su dulzura. Camila no necesitó vengarse. Su mayor victoria fue inspirar a otros a abrir los ojos, a no callar ante la injusticia, y a confiar en el poder de la palabra. Iván, por su parte, inició un proceso de cambio acompañado por el equipo pedagógico. Fue difícil, con retrocesos y conflictos internos,
pero algo había germinado en él. Ya no buscaba atención a través del miedo. Su madre también se involucró, y juntas, ambas familias, comenzaron a participar en proyectos escolares de integración. No era una amistad instantánea, pero sí un nuevo tipo de vínculo, el respeto mutuo. Alejandro, al ver estos cambios, entendió que su misión no había terminado en el extranjero, sino que también existía en los pequeños campos de batalla del día a día. Una comunidad despierta. Lo sucedido con Camila y su padre no solo impactó al colegio, sino también al vecindario entero. La historia se compartió primero en reuniones escolares, luego en redes sociales locales, hasta que medios regionales comenzaron a hablar de la niña que venció al matón sin levantar la voz. Pero lo que más llamó la atención no fue la figura del general, sino la forma en que su presencia reconfiguró la idea de autoridad. No se trataba de imponer miedo, sino de guiar desde el ejemplo. Y esa lección caló hondo en padres, maestros y estudiantes por igual. En respuesta, la escuela implementó nuevas estrategias de convivencia, talleres de empatía, círculos de diálogo, tutorías entre compañeros. Camila fue invitada a ser parte de un comité estudiantil, y aunque su naturaleza era más reservada, aceptó con humildad. Su caso sirvió como punto de partida para una transformación real. Otras niñas y niños que antes sufrían en silencio comenzaron a hablar, a buscar apoyo. El silencio se rompió, y en su lugar, nació un movimiento que promovía la inclusión, la valentía y el respeto por la diversidad. El general, antes de regresar a su base, se reunió una última vez con el cuerpo docente. No dio órdenes, ni sermones. Solo dejó una frase escrita en una pizarra del salón de maestros: educar es preparar guerreros de la paz. Aquella frase quedó allí, escrita con tiza, durante semanas. Algunos maestros la copiaron en sus agendas. Otros, simplemente la recordaron en cada clase. Porque al final, lo que había comenzado como un acto de defensa de una hija, terminó siendo una lección de humanidad para todos. El poder del ejemplo. Con el paso de los meses, los ecos de aquella historia no se apagaron. Camila se convirtió en un símbolo de fortaleza tranquila, de esa resiliencia que no necesita aplausos ni protagonismo. Continuó con sus estudios, concentrada y dedicada, pero ahora rodeada de una comunidad que la respetaba y valoraba. Ya no caminaba con la cabeza gacha, sino con una mirada segura que inspiraba. Lo más sorprendente fue ver cómo otros alumnos, antes invisibles o marginados, comenzaron a destacarse también, como si su historia hubiera encendido una chispa colectiva. Iván, en paralelo, cambió su narrativa. Comenzó a escribir en un cuaderno personal donde hablaba de sus errores, sus miedos y las razones que lo llevaban a actuar con violencia. Acompañado por orientadores, transformó su dolor en reflexión. Incluso pidió participar en las charlas con alumnos nuevos, compartiendo su experiencia y advirtiendo sobre el camino que casi lo lleva a perderlo todo. Su actitud ya no era arrogante, sino humilde. Y aunque aún tenía mucho que aprender, su evolución se convirtió también en parte del legado de Camila y su padre. El general Alejandro siguió en contacto con la escuela a través de cartas y videollamadas. Cada tanto, enviaba libros, materiales o simplemente mensajes de aliento. Para él, aquella intervención fue más que una misión, fue una reafirmación de sus principios. Entendió que la verdadera guerra no siempre se libra con armas, sino con valores. Y que, a veces, una hija puede ser la razón más poderosa para luchar por un mundo mejor. Su ejemplo, silencioso pero firme, seguía resonando mucho después de haber partido. El regreso a la calma con una nueva mirada. Con el tiempo, la escuela volvió a su rutina habitual, pero algo profundo había cambiado. Ya no era solo un lugar de aprendizaje académico, sino también un espacio de crecimiento emocional. Los pasillos que antes estaban marcados por el miedo se llenaron de conversaciones, de colaboración y de respeto. Las diferencias dejaron de ser motivo de burla para convertirse en riqueza compartida. Camila, sin quererlo, se había convertido en el catalizador de una nueva etapa para todos. Y lo había logrado sin levantar la voz, sin responder al odio con más odio. Los padres comenzaron a involucrarse más, inspirados por la presencia breve pero contundente del general. Se organizaron reuniones comunitarias, se revisaron los protocolos contra el acoso, y se estableció un comité de convivencia con representación estudiantil.
Era como si la visita de Alejandro hubiera removido una capa de indiferencia que durante años se había instalado cómodamente entre adultos y alumnos. Todos comprendieron que educar no es solo enseñar, sino también escuchar, proteger y actuar con empatía y firmeza cuando hace falta. Camila, ahora en su último año escolar, escribió un ensayo para un concurso nacional titulado Mi padre, el general de la paz. En él, narraba no una historia de guerra, sino una de valentía y transformación. Ganó el primer lugar. Al subir al escenario a recibir su premio, miró al público y dijo: mi papá me enseñó a defenderme sin lastimar, a hablar sin gritar, y a resistir sin rendirme. Esa es la herencia más poderosa que un padre puede dejar. El auditorio se puso de pie. Y en algún rincón del salón, Alejandro, vestido de civil, sonreía con los ojos llenos de lágrimas. Claqueta, si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite recordar que la verdadera fuerza nace del respeto y la dignidad. Escribe en los comentarios: la paz también se hereda, y déjanos saber qué parte te emocionó más. Gracias por quedarte hasta el final.